Bueno, bienvenidos, estamos en vivo en el grupo de Facebook. ¿Nos confirman cómo está el audio, por favor? Ujú. Listo, Larry, gracias. Bien. Bueno, entonces, espero me estén escuchando bien. Y Larry me dice que igual está muy bien el audio. Listo. Ya comenzamos entonces con el tema de hoy. Entonces, eh, bueno, la idea es, recuerden, estamos en este horario profundizando las conferencias que se están dictando en las páginas. Estamos profundizando las conferencias de fase A en este momento. Vamos a mirar, ya estuvimos dándole una profundización a las primeras conferencias, la uno, la 2, la 3, la 4, y pues en la 4 nos extendimos hablando de la mente, de los defectos, y ahora ya le tocaba a la conferencia 5 y 6, que son las dimensiones y dónde están en nosotros. Entonces, en esta conferencia, pues nosotros veíamos cómo era todo el proceso de la diferenciación de las diferentes dimensiones de la naturaleza y cómo poder vivenciarlas, ¿no? Sin embargo, dado que esta conferencia es bastante extensa, ¿sí? Porque hay que decirlo, es bastante extensa esta conferencia, siempre hace falta cositas por entender. Entonces aquí, aunque va a ser tal vez hasta de una forma un poco intelectual, pero vamos a tratar de entender cómo es que esas dimensiones están y vamos a también descubrir la forma en la cual podemos desarrollar cada una de esas vivencias de esas dimensiones. ¿Listo? Bueno, entonces, ya sin más preámbulo, voy a colocar aquí ya la pantalla, la cámara. Mirar, se ve, se aparece todo. Bien, pero no, no veo que aparezca la presentación. ¿Será que solamente es, será que solamente es aquí o acá tampoco me está apareciendo la presentación? No me apareció la presentación. ¿Por qué no me aparece? Mm, Ahora sí ya me apareció. Listo. Bienvenidos entonces, ahora sí, bienvenido a Jonathan, a Larry, que nos están a través del grupo, a través del Facebook Live, y estamos con Natalia, Mercedes, Miguel Blandi. Bueno, vamos a comenzar. Decíamos que en este tema, que era el tema número 5 y 6, que son las dimensiones y dónde están en nosotros,
Este tema es bastante largo y que la idea era profundizar, ¿sí? Y entender otro poquito acerca de este tema. Bien, entonces ya la idea es que la persona haya por lo menos hojeado la conferencia. Los que hasta ahora empezaron el curso, no se preocupen, igual van a entender algo y cuando veamos la conferencia, que es la 5 y 6 pues van a profundizar y van a entender mucho más. Bien, entonces esta era la profundización o es la reflexión que hace parte de lo que es la profundización de la conferencia 5 y 6 de fase A. Bien, entonces, ¿qué es una dimensión? Una dimensión es un nivel de conciencia. Por eso es que se dice que hay tantas dimensiones como niveles de conciencia. Pero ¿eso qué quiere decir? Quiere decir también que una dimensión es un nivel de percepción. Eh, Ahorita voy a desglosar por qué en cada dimensión hay un diferente nivel de percepción y quiénes están percibiendo de forma diferente cada una de las dimensiones. Mientras tanto, acá vamos a mirar que la percepción que cada organismo viviente dentro de la naturaleza tiene también hace parte del nivel de conciencia en que se encuentra. Bien, en cada uno de los desdoblamientos se aumenta el número de leyes y la materialidad. Pero ¿cómo así que desdoblamientos? Pues sí, desde lo más superior, desde la parte del espíritu hasta lo más bajo, que ni siquiera es esta parte física, sino hay todavía cosas más bajas que se denominan las infradimensiones. Bueno, un saludo a la señora Sonia, que también nos está acompañando. Bien, miremos y analicemos y aclaremos esto. Esto es para que tengamos en cuenta el proceso de nosotros mismos y de nuestra conciencia. De dimensiones superiores, miremos aquí para acercar un poco. De dimensiones superiores, el sagrado sol absoluto, el Dios absoluto de todos, originó el nacimiento de nuestra chispa. Salió la chispa del sagrado sol absoluto. Y esa chispa cuando salió con un 100%, es el 100% de la esencia. De ese 100% de esencia para esta humanidad, hay solamente un 3% despierto, libre. Y se va a dividir también en un 97% atrapable. Atrapable. ¿Que cómo se empieza a atrapar? Bueno, resulta que estas dos partes llegan a la manifestación física, que es la rueda del samsara, y ahí se empieza a atrapar ese 97% de conciencia. Cuando se forma el ego, no solamente entonces se empieza a atrapar ese 97% de conciencia, sino que también los vehículos que tenía el ser, que tenía el ser en su 100%, esos vehículos también caen. ¿Pero cuáles caen? Ah, bueno, ya vamos a mirar. Entonces, el ser tiene dos vehículos en la sexta y la séptima dimensión, que es el cuerpo átmico y el cuerpo búdico. Esos no caen, esos no cayeron, esos todavía se encuentran levantados en nosotros. Esos están levantados. Este vehículo, que es el cuerpo ánico, es una parte del ser, que es una parte del Padre y es un principio de la fuerza del Hijo. Aquí también está el cuerpo búdico, que está en la parte superior de la sexta dimensión, y el cuerpo búdico es un vehículo de la Madre Divina. Estos dos hacen parte de la conciencia, están levantados, bien, pero están haciendo parte de esta manifestación. ¿Qué pasó? Que cayeron estos cuerpos con la formación del ego. ¿Cayó cuál? Cayó el cuerpo causal o de la voluntad, y hace parte de un mundo, del mundo causal de la sexta dimensión. Cayó también el cuerpo mental. Entonces, estos dos, tanto el cuerpo causal como el mental y, bueno, y el astral, van a quedar como un embrión. Estos tres cuerpos entonces cayeron, ¿sí? Y obviamente también está caído el cuerpo vital y pues acá estamos con el cuerpo físico que tenemos que regenerarlo. Entonces, estos, desde el cuerpo causal hacia abajo, se empezaron a contaminar. Se dice entonces que nosotros tenemos
un cuerpo, un principio de cuerpo mental, pero que está caído. Tenemos un principio de cuerpo astral, que es un embrión, pero está caído, está contaminadito con todos nuestros defectos. Esta es el alma humana. Esto es lo que se le denomina el alma humana. ¿Mm? Y acá está la parte física que también está contaminadita, la parte vital de nosotros a través de todos nuestros vicios, defectos, de la fornicación y bueno, el cuerpo físico también. Entonces, aquí vamos a ver cómo, cómo es este proceso, ¿no? Entonces ya nos podemos llevar como una imagen de cómo se dio el desdoblamiento de nuestro ser y cómo está organizada la manifestación física. Entonces, volvamos a retomar acá. Sale del sagrado sol absoluto la chispa con el 100%, pero viene aquí a hacer un proceso de amor y sabiduría. Entonces, recuerden que ese 100% solamente hay un 3% que él viene despiertico. Cuando se divide acá, ese mismo 3% sigue libre y hay un 97% que se convierte en atrapable al entrar a la manifestación física, a la rueda del samsara, al llegar entonces a este proceso de creación del ego, se contamina, caen los cuerpos que les comentaba que cayeron, se convierten en embrión, o sea, el ser, digamos, pierde esa total manifestación, ¿m? Porque solamente queda con el átmico y el búdico y quedamos conectados acá, pero es el alma humana que tenemos que rescatar y limpiar y regenerar el cuerpo físico y vital. Entonces, miremos. Al cuerpo físico está relacionado con qué dimensiones. El cuerpo físico está relacionado con la tercera dimensión, que es el mundo físico, que es esta en la que estamos. Está relacionado con la cuarta dimensión, que es la parte vital en donde, bueno, tenemos el ciclo de vida de cada uno de nosotros. Y está relacionado también con la segunda dimensión, porque nosotros tenemos predispuesta un diseño de la personalidad, pero desarrollamos nuestra personalidad en cada existencia, de los 0 a los 7 años en un gran porcentaje. Entonces, esas tres, digamos que están relacionadas aquí con la parte física y están esas dimensiones relacionadas. Bueno, ¿qué hay más abajo? Resulta que hay una primer dimensión, ¿m? Más abajo todavía, y de ahí para allá están todas las capas del ego, ¿sí? Porque abajo de la primera dimensión están todas las dimensiones inferiores o infradimensiones, que pues en la conferencia 5 y 6 no se toca. Eso lo vamos a tocar hasta la conferencia número 9, pero igual es importante que lo entendamos, ¿bien? Bueno, si tienen alguna pregunta de esto, pueden desarrollarla en el chat y la aclaramos. ¿Listo? Acá digamos, la iniciativa mía era que entendiéramos que cada uno de nosotros puede devolver todo para tener presencia completa en cada una de las dimensiones, que es con la creación de cada uno de los cuerpos, la liberación de la conciencia y la parte de ayudar enseñando a los demás cómo también liberar su conciencia y crear sus cuerpos. Y listo, ahí vamos a unificar de nuevo estas partes que son regenerar el cuerpo físico, regenerar el cuerpo vital y crear alma, que es desarrollar estos cuerpos, y ahí sí se van a unir con Atman, vamos a conectarnos con Atman, vamos a tener también una unión con Budi y listo, ahí ese va a ser el primer paso que se denomina el primer trabajo, la primera montaña para hacer el proceso de ascenso de nuevo de nuestro ser. ¿Listo? Bueno, entonces quedo atento si tienen alguna inquietud. Miremos entonces como conclusiones. Las conclusiones de esta conferencia y de lo que acabo de nombrar acá es que tenemos que eliminar lo pesado y grotesco de nuestra personalidad y del ego para verdaderamente ir ascendiendo las diferentes dimensiones. Muchas personas hablan de no, que vamos a vibrar más alto, que vamos a ascender dimensionalmente. Hay por ahí unas personas que hablan de que no vamos entonces a entrar a otra dimensión, la humanidad va a entrar a otra dimensión y entonces que ese es el proceso de cambio, pero eso solamente se va a dar en función de un trabajo interior. Eso no se va a dar así porque sí o mecánicamente o que
bueno, mecánicamente sería que la naturaleza pues lo hiciera por nosotros, no, nada de eso va a ser así, ¿bien? Entonces, no es posible, no es posible tener representación real en una dimensión sin haber creado el cuerpo correspondiente. Nosotros vamos a estar en diferentes dimensiones, pero como les decía, vamos a estar de paseo. Esa es una forma de decirlo. Vamos a estar momentáneamente, pero no vamos a poder estar allá viendo, digamos así, Full HD, mejor dicho, percibiendo todo. ¿Por qué? Porque necesitamos tener esa conciencia cristalizada en el cuerpo correspondiente a cada dimensión, ¿vale? Para tener una manifestación más real. Vivimos en el planeta Tierra, venimos a esta manifestación y se generaron todos esos desdoblamientos. ¿Para qué? Para sacar un amor y una sabiduría para hacer el proceso de autorrealización, lograr esa conciencia plena. Pero solamente también se va a llegar a sacar todo si rescatamos de toda esa contaminación nuestra que inclusive está en las dimensiones inferiores, en esas capas del ego. Solamente si rescatamos todo eso, entonces es cuando se va a lograr liberar ese 97% de que quedó atrapado. ¿Listo? Bien. Si no trabajamos sobre nosotros mismos, no vamos a poder crear nada. ¿Por qué? Porque no es simplemente ir al sexo y no caerme sexualmente. No. Debemos llegar a eliminar un aspecto que es el aspecto fornicario, el aspecto psicológico fornicario, el yo fornicario, para que nos den la prendida del fuego y se empiece a hacer las diferentes creaciones, ¿sí? Es muy valioso que la persona entienda la práctica del suprasexo, es súper valioso, pero tiene que empezar a hacer un trabajo interior de fidelidad, de castidad y de amor para llegar a prender el fuego y desarrollar uno a uno de sus cuerpos. ¿M? O sea, ese es el principio. Por eso es que decimos que la base de este conocimiento empieza con la capacidad que se tenga de morir psicológicamente y de buscar la castidad. Bien, no se va a poder crear nada. ¿Por qué? Porque cada uno de los defectos tiene la conciencia atrapada que se tiene que liberar para ir y cristalizarla en cada uno de esos vehículos. Bien, Natalia pregunta, para desdoblarse al mental se necesita haber creado el cuerpo mental. Bueno, entonces lo que decíamos. Entonces, eh, es necesario conocer los métodos para comprobar una a una de esas dimensiones, ¿sí? Mientras tenemos el cuerpo que está, digamos, total desarrollado y creado para tal dimensión, podemos ir momentáneamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miremos los métodos. Para ir de la tercera dimensión a la cuarta dimensión están los estados jinas. ¿M? Hay unos que son los jinas que están por el lado negro. Entonces son todas esas historias y esos cuentos de estos personajes tenebrosos que se transforman en animales y que meten cosas sin necesidad de entrar a la casa físicamente, queda en la mitad de la pared o dentro de un colchón. Todo eso son los estados jinas para pasar cosas o personas de la tercera a la cuarta dimensión de la naturaleza. Pero bueno, están los jeans negros, pero están los jeans blancos, que son las personas que también usan esa dimensión. Es que las dimensiones son de la naturaleza, ¿sí? Entonces, bueno, pues sí, el que lo sepa, el que sepa meterse ahí, pues lo hace. ¿M? ¿Qué es lo que sucede? Que para ir igual y para entrar en estos estados yin se necesita mucha energía. Entonces, pues una persona que tenga buena energía, que tenga buena vitalidad, que estamos hablando de la cuarta dimensión, que es el mundo vital, mundo de la energía vital, pues va a poder desarrollar la técnica, el método adecuado y va a poder lograr ese estado yin. Bien. Bueno, en esa cuarta dimensión es que está toda esa magia que mostraba Disney. Ahí están la capacidad de ver las hadas, todos estos personajes de la naturaleza están también para ver a través de la cuarta dimensión. Bien, listo, pero para ir de la tercera dimensión a la quinta dimensión tenemos el desdoblamiento. ¿M? Nosotros, y ahorita lo voy a volver a resumir, la quinta dimensión tiene dos mundos. Entonces aquí también le respondo la pregunta a Natalia. La quinta dimensión tiene dos mundos. Uno es el mundo astral
y otro es el mundo mental. Entonces hay un desdoblamiento astral para ir al mundo astral y hay un desdoblamiento mental. Para estos desdoblamientos, nosotros tenemos unas técnicas que se enseñan desde el principio. Se habla del desdoblamiento astral, por ejemplo. El desdoblamiento mental es que la persona estando desdoblado se vuelve a desdoblar. ¿M? Nosotros, mientras no tenemos la suficiente conciencia y no tenemos el cuerpo creado, vamos a ir a hacer ese tipo de desdoblamiento, que es el mental, lo vamos a hacer es con ayuda del ser, o sea, el ser nos va a meter ahí para enseñarnos algo, para dejarnos descubrir algo, ¿no? Pero hasta que tengamos el cuerpo, entonces sí a voluntad nos podemos, ya podemos ingresar y meternos ahí. Bien, además esa es una conferencia de fase B, el desdoblamiento mental, lo vamos a ver también en fase B. Listo, para ir de la tercera dimensión a la sexta, bueno, en la sexta también hay dos partes, y a la séptima dimensión vamos a hacer el proceso de meditación, ¿sí? Nosotros enseñamos el proceso de meditación y en una meditación reflexiva o en una meditación muy bien concentraditos podemos entrar a la sexta. Para ir a la séptima dimensión, sí ya vamos a desarrollar otra forma de meditación que es para lograr el vacío iluminador o el estado de Samadhi. También lo enseñamos. Pero entonces, esos son los diferentes métodos para ir comprobando esas dimensiones. En algunas personas, como decía Meli, decía mi esposa, puede que se les facilite eh, por ejemplo, se les facilite desdoblarse astralmente o en un momento hayan tenido la oportunidad de percibir y experimentar los desdoblamientos mental, listo. Pero puede que a otros les cueste otro poquito más o no tengan tantas experiencias con ello. Pero en función de su esfuerzo y del trabajo interior, pues lo van a ir logrando y el ser les va a ir colaborando. En los estados Ginas es bien, digamos, bueno, es de dedicación como todo, es, es de dedicación como todo lo que tenemos que hacer, porque la práctica hace al maestro y pues necesitamos practicar cada uno de los métodos para primero lograrlos, o sea, que nos salga la práctica. Y segundo, pues para verdaderamente vivenciar cada una de estas cosas. Bien, bien, recuerden, si tienen alguna inquietud o pregunta, me pueden dejar ahí en el chat y los vamos resolviendo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo? La idea es practicar para que esas dimensiones básicas en la naturaleza sea una realidad. Pero, ¿cómo sería eso? Bueno, entonces, si queremos estar en la tercera dimensión, entonces ya voy a explicar eso. Miremos acá. Este es un resumen de todo. ¿M? Es un resumen de todo. Para ir a las dimensiones inferiores, se va a usar el desdoblamiento astral, pero en un punto vamos a ir al bajo astral, que son esas dimensiones inferiores en las cuales se está, ¿sí? Bien, para vivenciar el cuerpo físico, para vivenciar, perdón, el mundo físico, nosotros tenemos que estar conscientes de las 48 leyes que están aquí manejándonos. Pero ¿cómo así que estar conscientes de esas 48 leyes? Lo que pasa es que nosotros vivimos más con la percepción de la segunda dimensión, de la personalidad. En la segunda dimensión vive nuestra personalidad y cuando nosotros somos demasiado superficiales, ni siquiera estamos viviendo en la tercera dimensión. Nosotros literalmente, psicológicamente, estamos viviendo en una dimensión inferior a esta del mundo físico. Entonces, ¿qué sucede? Entonces la persona, como es tan superficial, entonces todo el tiempo está pendiente de las formas, de cómo se ve, de la apariencia. Y bueno, hay muchas cosas de la personalidad, como son entonces las ciertas comodidades. Sí, bueno, digamos que nosotros para vivir acá físicamente, pues nosotros tenemos la naturaleza y todo esto, pero bueno, ya como estamos ahorita en el mundo de la personalidad, que estamos metidos acá entre casas, que toca pagar el arriendo, todo eso es de la personalidad, ¿sí? Toca pagar servicios, bueno, todo eso hace parte de estar metidos en este mundo de la personalidad. Si nosotros todo el tiempo estamos, digamos, pensando en cada una de esas cosas, ¿sí? Preocupados por todo eso y enfocamos nuestra vida
nuestro nacer, crecer, reproducirnos y desarrollar las cosas de la vida en función de la personalidad, ni siquiera estamos viviendo aquí en la tercera dimensión de la naturaleza, ¿sí? Vivir en la tercera dimensión entonces sería, bueno, resolver lo que se tiene que resolver de la personalidad, trabajar los diferentes aspectos de la personalidad, que los enseñamos bueno, eso lo vamos a ampliar más adelante, cómo trabajar los diferentes aspectos de la personalidad, porque hay cuatro grandes aspectos. Están los celos en todo sentido, las preocupaciones, el engreimiento, ¿m? La autoimportancia. Bien, hay muchas cosas que tenemos que trabajar para ir, digamos, eliminando esas partes de la personalidad y lograr cada vez más estar aquí en la tercera dimensión, en la percepción, con la percepción de la tercera dimensión. Bien, bueno, si nosotros regeneramos el cuerpo físico y regeneramos el cuerpo vital, vamos a ganar el derecho de la cuarta dimensión. Si ganar el derecho de la cuarta dimensión es ese primer paso de regeneración de cuerpo físico y vital. Y muy seguramente también se nos va a facilitar la práctica para entrar en GINAS. Listo, cuando nosotros regeneremos el cuerpo astral, entonces nos ganamos el derecho de llegar a generar ese desdoblamiento. Va a ser, o sea, siempre va a tocar hacer, digamos, la práctica, pero se nos va a facilitar porque ya tenemos el cuerpo creado, ¿sí? Recuerden que estos cuerpos se crean es en el sexo. Muy pocas personas vienen con los cuerpos creados. Generalmente la mayoría venimos es con el principio, el embrión para crearlo. Listo. Sigamos entonces, también vamos a poder meternos, a hacer el desdoblamiento mental cuando logremos tener ese cuerpo mental. Lo mismo vamos a desarrollar el cuerpo causal cuando venzamos toda la mala voluntad que se empezó a limpiar haciendo el trabajo de los primeros cuerpos. ¿Mm? Una persona entonces explicaba, estos son el cuerpo mental, el astral, el vital y el físico, ¿sí? Estos son los llamados los cuatro cuerpos que cayeron con el ego, son los cuatro cuerpos de pecado. Cuando estos digamos, se haga el trabajo con ellos, entonces vamos a poder desarrollar este quinto cuerpo que es la voluntad consciente. Y ahí esa es nuestra alma humana. Bien, mientras tanto, bueno, y cuando lleguemos aquí a este punto, eso es algo muy, muy curioso, cuando lleguemos a crear ese cuerpo causal, entonces, bueno, después de que se cree el mental, la persona ya va a poder meterse a la sexta dimensión muy fácilmente, ya va a poder meditar profundamente cada vez que quiera, se le va a facilitar todo. Cuando se llega a la creación del cuerpo causal, ahí sí ya le dan la capacidad de desdoblarse cuando quiera, ahí sí vamos a decirlo, así ni siquiera necesita de hacer la práctica de desdoblamiento, simplemente no va a desdoblar y se sienta o se acuesta y se desdobla. Lo mismo para pasar al mental a voluntad pasa. Bueno, ya maneja las dimensiones de una forma diferente. Eso se logra después de crear el cuerpo mental y cuando entra a crear el cuerpo causal. Bueno, ¿qué es otra cosa que quería mirar acá con este resumen? Que quería que miráramos con este resumen. Cada dimensión tiene unas leyes. Las leyes decíamos que son los diferentes condicionamientos en el cual se está en esa determinada dimensión. Pero ¿qué podemos explicar acá? Decíamos que cada una de estas leyes quiere decir que cada átomo que está en esa dimensión de la naturaleza tiene, según el número de leyes, la cantidad de átomos de la conciencia atrapados. ¿Mm? Eso es para que lo dimensionemos, ¿sí? Mientras tanto, todo esto es algo intelectual, pero es para que entendamos más el proceso de las leyes, por ejemplo. Entonces, si en la primera dimensión, y de ahí para abajo, pues hay muchas leyes, pero en la primera dimensión hay 192 leyes, quiere decir que cada átomo que está en esa primera dimensión, cada átomo está con atrapa 192 átomos de la conciencia. 192 átomos del Padre están atrapados en cada átomo de esa primera dimensión. Lo mismo en la segunda dimensión. ¿Sí? Quiere decir que cada átomo de la personalidad, un ejemplo,
está atrapando 96 átomos del Padre. ¿Sí? Es para que entendamos, y por eso es el condicionamiento y la materialidad. Bien, por eso entre más ascienden las dimensiones, hay menos número de leyes, ¿sí? Y hay menos materialidad y se va a manifestar cada vez más la parte consciente. ¿Mm? Bueno, eso también quiere decir que hay menos condicionamiento y por eso es que nosotros, por ejemplo, en el mundo astral, en un desdoblamiento astral, nosotros pues no estamos sujetos a la ley de gravedad, entonces podemos flotar, podemos transportarnos, o sea, teletransportarnos, digámoslo así, a cualquier lugar, solamente pues, con el pensamiento, ya pienso estar en tal lugar y allá llego. Bien, listo. Eso es un resumen de las dimensiones y dónde están en nosotros. Decíamos que el último, que los dos cuerpos superiores, los dos vehículos que están, uno está relacionado con nuestro centro emocional superior, que es el vehículo de la Madre Divina, el cuerpo búdico, y el otro está relacionado con el centro intelectual superior y está relacionado con el cuerpo átmico. ¿Mm? Todas las dimensiones también están en nosotros, eso lo explicábamos en la conferencia, y vamos a mirar así muy rápidamente, por ejemplo, cómo se da ese proceso. Entonces, eh, dentro de nosotros están, por ejemplo, bueno, están todas las dimensiones, pero por ejemplo, los espermas viven en la primera dimensión de la naturaleza. ¿No? Los espermas son seres vivos y ellos están con esa percepción, ¿sí? Bueno, nuestra personalidad está en la segunda, nosotros bueno, tenemos el cuerpo físico, bueno, de ahí para allá ya son las partes que están caídas y las partes de la conciencia. Entonces acá vamos a hacer ese recorderis. Eh, ¿Por qué la tercera dimensión está de asentamiento con el centro sexual? Porque con la sexualidad es que se crean todos los cuerpos físicos, ¿sí? ¿Por qué la cuarta dimensión tiene un asentamiento con el centro instintivo? Porque el centro instintivo está manejando todo el proceso del ciclo de vida de nosotros, nuestras aguas, el karma, todo lo que está relacionado ahí. ¿Por qué entonces la quinta dimensión del cuerpo astral está relacionado con nuestro centro emocional inferior? Porque es nuestro cuerpo de deseos. Y está ahí es donde nosotros pues tenemos que mirar, inclusive, por eso es que la alimentación y todo, cuando comemos muy pesado, entonces pues podemos irnos al bajo astral, a las pesadillas y todo eso cuando nos desdoblamos, o va a ser muy difícil desdoblarse. ¿Mm? Ahí está el epicentro y maneja toda la parte emocional. Como el cuerpo astral es nuestro cuerpo de deseos y está en la quinta dimensión, entonces está relacionado todo. ¿Por qué el centro intelectual inferior? Ahí está relacionada también la otra parte del mundo mental de la quinta dimensión. Bueno, porque es que ahí están toda la parte mental que son los átomos de cada una de nuestras moléculas de efectos. Entonces aquí es donde quiero explicar algo. Nuestros defectos habitan entonces en la quinta dimensión. ¿M? Están agrupados como familias y están agrupados como familias, vamos a llamarlos que son grandes moléculas, ¿sí? Esas familias que son grandes moléculas tienen partecitas más pequeñitas que son los átomos, ¿sí? Los átomos, entonces, son lo que está en el mental, ¿sí? Por eso en la quinta dimensión están los defectos como moléculas y también los podemos ver como cada partecita de la molécula, de la familia, lo podemos ver como cada uno de los átomos que son cada uno de los pensamienticos, de unos detalles ínfimos de cada uno de los defectos. Bien, cuando nosotros estamos aquí en el proceso de la autoobservación, cuando nosotros nos estamos autoobservando en este momento, ¿qué estoy sintiendo? ¿Mm? ¿Qué estoy pensando? Yo estoy percibiendo en este momento, aquí y ahora, esa parte interna que está relacionada con la quinta dimensión. Entonces, por eso es tan importante el proceso de la autoobservación. Si nosotros nos autoobservamos, estamos percibiendo la quinta dimensión aquí y ahora. ¿Mm? ¿Cómo entonces la persona va a vivenciar la quinta dimensión? Bueno, si nosotros hacemos un esfuerzo por autoobservarnos aquí,
autoobservar esa parte mental, esa parte emocional, pues cuando vayamos entonces a dormir, vamos a estar muy conscientes allá porque en el día nos la mantuvimos percibiendo esa misma dimensión, que es la quinta dimensión. ¿M? Bueno, ahí está algo para que nosotros lo tengamos en cuenta y lo podamos desarrollar. ¿M? Listo. La sexta dimensión, ¿por qué está en el centro motor? Porque todas nuestras obras han estado contaminadas por nuestro ego y cuando tengamos una limpieza del ego y logremos ganar esa parte en donde se empieza a rescatar toda la voluntad, ¿m? Que es cuando se llega al cuerpo causal, a la creación del cuerpo causal, entonces vamos a cambiar todas nuestras obras, ¿sí? Por eso ahí, en la parte de las obras del centro motor, es que tiene esa parte, está el epicentro de la sexta dimensión del cuerpo causal o de la voluntad, el mundo de las causas, ¿sí? Pero todo es en función de las obras, de nuestras obras, ¿sí? Bueno, hay una pregunta, dice María Mercedes, ¿es posible visitar a alguien en el astral y traer cosas que quieran del cuarto de la persona que visitan? Bueno, María Mercedes, en el astral solamente pudiéramos percibir o ver cosas, ¿sí? Eh, pues para mover cosas desde el astral, ¿no? Tendría que tener mucha energía y bueno, eso es algo que, o sea, digamos que es muy complicado para hacerlo, ¿sí? Eh, sí se puede ver, se pueden visitar otros lugares, se puede percibir las cosas a través del astral, ¿sí? Entonces se puede inclusive en el astral, nosotros desde el astral, desdoblados en la quinta dimensión, podemos ver el reflejo, por ejemplo, de la cuarta, ¿sí? Nosotros desde el astral podemos ver y se puede ver como si fuera un vidrio o algo así, y se puede estar viendo la cuarta, entonces podemos estar viendo, bueno, todo este mundo de los duendes y de toda esta parte que está en la cuarta dimensión, pero lo podemos ver a través del astral, ¿sí? Ya para, como tal, traernos cosas de otro lugar o cosas así, ya tendríamos que usar el Ginas para entrar en la cuarta dimensión. ¿M? Bien, espero que haya quedado resuelta la pregunta que hizo María Mercedes. Bien, el cuerpo búdico, el vehículo de la Madre Divina, tiene su asentamiento en el centro emocional superior porque ahí está la parte de la autoobservación. ¿M? Y nuestra Madre Divina es la que nos está ayudando en todo ese proceso. Y el asentamiento de Atman es en el centro intelectual superior. Por eso es que nosotros, cuando visitamos la sexta dimensión, vamos a poder ver ese mundo de las causas y vamos a poder mirar exactamente el por qué se creó, por ejemplo, un defecto. Podemos ver el momento en el cual, pueden ser hasta miles de años, en el cual fabricamos determinado defecto, ¿sí? Eso lo vamos a hacer a través de la meditación y vamos a ver las causas de muchas cosas. ¿Sí? Lo mismo, la sexta dimensión con el cuerpo, la parte búdica, nuestra Madre Divina, ahí podemos ver también unos mundos, que es el mundo búdico, que es una belleza impresionante. Muchos yogis, ¿sí? Aprenden a meditar para meterse a la sexta dimensión del mundo búdico, pero aprenden a meterse allá y les encanta estar allá, escuchando esas vibraciones superiores, viendo eso tan hermoso. Pero ¿qué pasa? Pues se llega acá otra vez a la tercera dimensión y si no se trabaja sobre sí mismo, pues se sigue siendo el mismo. Bueno, da un ánimo el percibir esa sexta dimensión. ¿M? Pero eh, pues si no se trabaja sobre sí mismo, graves. Y para llegar a la séptima dimensión tenemos el llamado o el vacío iluminador, que es la meditación para llegar a la séptima, pero lo mismo vamos a estar momentáneamente. Cuando la persona ya crea todos sus cuerpos y crea ya entonces los cinco cuerpos, ya termina la creación del cuerpo causal, queda conectado entonces con Atman y ya puede ir cuando quiera a la séptima dimensión y quedarse allá digamos, más tiempo. Mientras tanto, como decíamos, todo es de paseo. Bien, todo claro, dice la señora María Mercedes. Bueno, listo. Bien, entonces esa es.
esa es la parte en la cual estamos desarrollando aquí esta conferencia, ¿sí? Listo. Entonces, como conclusión, si nosotros queremos verdaderamente, como decía, tener esa percepción diferente, tenemos que trabajar sobre sí mismos. ¿M? Miren, por ejemplo, cómo sería el estar todo el tiempo, digamos, vivenciando esa parte causal. Una persona que está ya en esa parte causal, que es la creación del quinto cuerpo, es una persona que no puede tomar una decisión sin reflexionar, sin meditar. Si nosotros lográramos hacer eso, pues lograríamos entonces, hasta en cada decisión que vayamos a tomar, pudiéramos sacar la sabiduría de por qué voy a tomar esa decisión y qué va a causar, ¿sí? Pero como nosotros la mayoría de las decisiones las tomamos de forma impulsiva, dominados por nuestros defectos, pues entonces esa percepción de las causas de cada cosa, pues va a ser es después, en función del aprendizaje a las malas. Bien, eh, y bueno, ya con lo otro, pues espero que me haya hecho entender. Si en la medida en que subimos en las dimensiones, pues estas son más livianas y vamos a poder desarrollar mucho más esto. ¿Listo? Esa era la reflexión. Quería simplemente profundizar en algunas cositas. Ya quería darle tiempo a las personas para que hicieran las preguntas que necesitaran. Recordar que para recibir el audio de la conferencia, el PDF y las tutorías, pues nos escriben ahí a ese número que aparece en pantalla, que es el WhatsApp que manejamos para todo este proceso de la enseñanza. ¿Listo? Bueno, no sé qué otra inquietud tengan. Con mucho gusto, pues estaré acá pendiente para responderla. No sé si hay alguna pregunta en el Facebook Live o si hay alguna pregunta en el Meet, la otra aplicación. Listo, estoy atento a lo que quieran resolver. Esta vez era algo corto. ¿Sí? Estoy aquí pendiente, lo que necesite. No sé si Natalia tiene alguna pregunta. Natalia pregunta, entonces podemos visitar todas las dimensiones sin todavía haber creado ningún cuerpo. Así es, así es, pero entonces para eso es que la práctica hace al maestro. Nosotros, o sea, el astral está abierto para todas las personas. Para todas las personas está abierto el poder experimentar, por ejemplo, el mundo astral. Pero si nosotros no nos ejercitamos en la práctica, pues graves. Ahora, hay una forma en la cual también se va desarrollando, digamos, hay algo que se llama el yoga del sueño. ¿M? El yoga del sueño es una serie de cositas que nos van a ayudar a, bueno, empezar, digamos, a veces las personas ni siquiera alcanzan a traer el recuerdo de los sueños, entonces todas esas partes que se habla del yoga del sueño van a ayudar para que, primero, la persona, si está así muy nula, pues empiece a traer el recuerdo de cada una de sus experiencias. Segundo, pues hay unas partes en las cuales también se cuida con la alimentación, lo que les decía, no comer tan tarde, no comer pesado, sí, bueno, el marranito tampoco ayuda y todo esto. Y eso va a ayudar a que se pueda entonces estar más liviano. ¿Para qué? Para percibir esa dimensión o para también traer el recuerdo. ¿M? Bueno, está de la mano también el siempre ayudarnos de los cierres que se enseñan, que pues se enseñan hasta la conferencia 7, pero pues igual ustedes ya los hemos comentado, el velo en el círculo mágico, en donde nos va a ayudar a experimentar también mucho más tranquilamente y a liberarnos de ciertos miedos que tenemos. Entonces todo eso es lo que nos ayuda. Ahora, la idea es escoger la práctica que más empecemos a sentir los síntomas y no soltarla, ¿sí? Yo le he comentado a una persona, bueno, si cogió por mantralización, por ejemplo, a hacerle y mirar cuál es el mantra que más lo hace vibrar, que más lo hace percibir los síntomas. ¿Para qué? Pues para poder entonces hacer el proceso del desdoblamiento y no lo suelte, hacerlo de chorro, o sea, de seguido varios días, ¿sí? Bueno, eso es. Dice María Mercedes, cuando se está en astral es como sueño consciente. Sí, exacto, es un sueño consciente.
sea, la persona está, o sea, sabe que está en un sueño, ¿m? Y pues puede tomar decisiones ahí, puede decidir hacia dónde ir. Lo más valioso que nosotros podemos hacer cuando estamos en el astral es llamar a nuestro ser, llamar a esa parte divina y pedirle a él que nos guíe, pedirle a él que pues, sí, o bueno, que nos responda o nos resuelva alguna inquietud que tengamos. Bien. Dice Larry, el corazón que tiene que ver con los otros cuerpos, bueno, el corazón está íntimamente relacionado con un desdoblamiento de la conciencia, eh, que es un átomo del Padre que habita en el corazón, y es el átomo Nous. Las personas que ahorita vayan a mirar Fase B, que es la conferencia que tenemos ahorita en unos 10 minutos, algo así, mm, ahí se va a entender que en el corazón hay una partecita de la conciencia que se llama el átomo Nous, y pues a través de ese átomo Nous es que se desarrolla la imaginación, por eso es que la intuición se va a sentir en el corazón, ¿sí? Y es esa vocecita de la conciencia, esa sabiduría, que es un mensaje de la conciencia a través del átomo nous. La persona cuando logra concentrarse, se logra concentrar, y ese átomo del Padre, esa parte de la conciencia, ese desdoblamiento de la conciencia que está ahí, es el que va a ayudar a todo el proceso del desarrollo de lo que se esté haciendo con la concentración. ¿M? Entonces, por eso el corazón es tan importante. Tiene que ver bueno, tiene que ver con los otros cuerpos. ¿En qué sentido? Nosotros para crear los cuerpos necesitamos tener concentración, imaginación y voluntad, ¿sí? Por eso es que una persona que desarrolle una imaginación consciente y logre concentrarse en cada práctica que haga, pues digamos que va a tener más triunfos. O sea, le van a salir las prácticas cada vez mejor, le van a salir más rápido, más fácil, y pues con esa imaginación consciente es que se van a crear los cuerpos. Por eso es tan importante esa relación, pero en como tal, o sea, no es como tal el corazón, sino porque ahí dentro del corazón está ese átomo nous. Nosotros para concentrarnos inclusive en una meditación o esto, también nos concentramos en el corazón, en los latidos del corazón, y eso incrementa la parte de la imaginación que está desde ahí. Porque en las personas que vean fase B, qué pena repetirles tanto esto, en la página de la TAN, Meli va a dar la primera conferencia de fase B, y ahí se va a entender que es que desde el corazón se empieza a armonizar todo. Dice, el corazón tiene que ver con nosotros, pero aparte del cuerpo físico. Bueno, espero si le haya respondido esa parte a Larry. Dice, o dentro de nuestro corazón está la chispa divina. Bueno, entonces es lo que estábamos hablando. Así es, Larry. Entonces, como hay una parte de la conciencia, pues por eso es tan importante. Listo. Bien. No sé qué otras inquietudes tengan. No sé si hay alguna pregunta que quieran resolver. Este es el momento para hacerlo. Bienvenidas las inquietudes que ustedes tengan sobre este tema, que son las dimensiones, dónde están en nosotros. Un ejercicio para fortalecer la imaginación. Bueno, nosotros primero, bueno, hay varias cosas que podemos hacer para fortalecer la imaginación. Primero, debemos frenar, o bueno, empezar a frenar la imaginación mecánica de nuestros defectos, ¿sí? Recordemos la imaginación mecánica de nuestros defectos. Que yo estoy viendo algo, estoy viendo que pasa una moto rápido, un ejemplo, y no sé, me dio rabia, y un defecto mío me pone a imaginar que ojalá se estrelle, y hasta se lo imagina estrellándose, ¿sí? O un vehículo que me cierra y ya estoy imaginando cómo le voy a gritar, cómo lo voy a ofender. Esa es la imaginación mecánica en ese sentido. Miremos también en otro sentido. Lo estudiábamos y vamos a seguirlo estudiando cuando estudiamos la lujuria. Por ejemplo, con la lujuria, la imaginación mecánica de nosotros todo el tiempo nos proyecta morbosidades, ¿sí? Imaginar cómo será tal parte del cuerpo de esta persona, cómo será esta persona haciendo esto, si sé cuándo. Bueno, a la mujer, el varón
con la imaginación mecánica, y pues, inclusive pues, es algo coloquial, pero no se ve la profundidad del defecto, hasta la desvisten con solamente mirarlo por medio de la imaginación. ¿M? Entonces, primero, el primer paso es empezar a frenar toda esa imaginación mecánica con la súplica de muerte. A cada cosa que en un momento se nos proyecte en la mente, elimíname esto, ¿no? ¿Qué estoy imaginando? Elimina, frenar, inmediatamente frenar esa imaginación, ¿sí? Lo que generalmente sucede es que de la imaginación ya pasa a las obras y comentamos algo, ¿sí? Uy, ¿cómo será tal cosa? Uy, en un momento una persona me generó, por ejemplo, una efigie mental de imaginación. ¿M? Y pasa que siempre que veo determinadas características en una persona, me acuerdo es de eso, ¿sí? Entonces, bueno, eso es un proceso en el cual toca eliminar ya ese yo que se fabricó que siempre proyecta la misma imaginación. Es como cuando se genera una imaginación mecánica de un accidente, ¿sí? La persona se accidenta, ¿m? Y ya crea una imaginación mecánica de un defecto o de varios defectos que están relacionados con lo que se creó ahí en el accidente. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que después cuando se va a replicar determinadas cosas, la persona otra vez imagina que es que se va a accidentar. ¿Sí? Digamos, esa parte traumática y todo queda ahí y maneja la imaginación mecánica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eh, limpiar nuestra imaginación, haciendo la súplica de muerte a todas esas cosas. Y lo segundo es que cada práctica que nosotros hagamos, vamos a imaginar cada cosita hasta donde más podamos. Entonces, si vamos a hacer una práctica de meditación, por ejemplo, ¿sí? En la práctica de meditación, entonces nos vamos a enfocar, ¿sí? La imaginación la vamos a enfocar en el proceso de meditación. Si vamos a hacer, por ejemplo, el proceso, bueno, alguna práctica, alguna otra, por ejemplo, el desdoblamiento, si vamos a hacer el desdoblamiento, pues no vamos a imaginar por allá otras cosas, de qué es lo que voy a hacer mañana, de pagar el recibo, de si sé cuándo, no, no vamos a hacer eso, sino simplemente nos vamos a enfocar nuestra imaginación en, por ejemplo, si la práctica es por mantralización, bueno, en el mantra, entonces en el lugar en donde debo mantralizar, o bueno, según la práctica que yo esté desarrollando, enfocar la imaginación a eso, ¿sí? Entonces, si vamos a poner cualquier práctica nos sirve para desarrollar la imaginación. ¿Qué puedo de pronto recomendarle a la persona? Bueno, en este momento a Natalia, que también quiere saber al respecto. Si, si a ustedes se les facilita imaginar, eh, por ejemplo, en el desdoblamiento a ustedes se les facilita mucho imaginar la pirámide acá en el entrecejo. Si eso se les facilita, bueno, pues entonces desarrollen muy bien esa imaginación con eso y eso va a ayudar y va a abrir paso a que también puedan imaginar en otras prácticas. ¿M? Eso. Entonces, pues también dependiendo de la facilidad que ya se tenga, fortalecerla. Listo, no sé qué otra inquietud tenga. Gracias a Larry, a la señora Susana que también está conectada con nosotros, a John Jairo, a Jonathan. No sé si tienen alguna otra inquietud, alguna otra pregunta. Gracias a Natalia, a Landy, a Roberto, María Mercedes, a Lady, a Felipe. Listo, ya entonces vamos a dar por terminada, si ya no hay más preguntas, si ya no hay más inquietudes, damos por terminado entonces este encuentro del día de hoy. Cualquier cosa, pues nos escriben, nos preguntan a través del chat, con mucho gusto. Vale, muchas gracias, Miriam.